a presentar en estos momentos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Yo soy Andrés Montoya, también geógrafo de la base de datos de pueblos indígenas. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Francisco Aguilar y bienvenidos una vez más allá a esta última sesión del curso introductorio sobre la base de datos oficial sobre pueblos indígenas originarios. Tengan muy buenas tardes y encantado de poder tenerlos nuevamente con nosotros. Adelante, Nare. Muy bien, muchas gracias por presentarse el día de hoy. Como les decía, ellos son los dos expositores que vamos a tener en la sesión. Al final vamos a realizar una prueba de salida que es la misma de la entrada y no hay respuesta ni buena ni mala, ¿no? Las calificadas ya las tenemos, esta es, digamos, una prueba de medición más que todo para nosotros. Entonces quería repasar rapidito lo que hemos visto en la sesión 3. El índice básicamente, ¿no? En la sesión 3 tuvimos una actividad introductoria que fue la revisión de la pregunta sobre el rol de las bases de datos en pandemia, ¿no? Sobre todo en las bases de datos del Estado. Y repasamos o vimos que las respuestas que obtuvimos de parte de ustedes, los participantes, se podían haber agrupado en 3 grupos, ¿no? En respuestas sobre el conocimiento y la planificación en general, y también algunas que van más, sobre todo, fijadas a la toma de decisiones, y por otro lado, otras que tratan sobre la ubicación y el territorio de estos pueblos indígenas. Posteriormente revisamos la página web. Yo les expliqué más o menos cómo era la ubicación de la información que podían contar al acceder a esta, también el tipo de información que se presentaba y algunas mediciones que a nosotros nos sirve para saber el rendimiento del acceso a la información. También vimos el buscador de localidades, cómo se usó, cómo se puede usar, mejor dicho, y también repasamos la información que procesa la BDPI. Seguidamente tuvimos una sección donde les mostramos el mapa etnolingüístico, donde hicimos hincapié sobre la novedad de esta herramienta porque ha sido lanzada recientemente. Vimos algunos ejemplos de búsqueda de información y también las herramientas fueron mostradas para que ustedes puedan, digamos, jugar con estas y ver si cuando ustedes lo usen, tengan el acceso y les sirva, ¿no? La información que al final ustedes puedan obtener de ahí sea útil. Seguidamente pasamos a la sección de lectura de información sociodemográfica y también repasamos la lectura de indicadores sociales y finalmente terminamos con un trabajo calificado 2, el cual fue grupal. Tengan en cuenta que, como les decía, ¿no? El trabajo 1, la nota en algunos casos fue reducida por la demora y les decía o les sugería que para este trabajo calificado no les pase de esa manera, ¿no? Que logren cumplir con las indicaciones. Muy bien, entonces ahora, y habiendo repasado para refrescar lo que vimos en la sesión 3, quiero pasar a la sesión 4 con el objetivo principal. Bueno, no, primero las reglas, ¿no? La misma de siempre, que para escucharnos mejor, quisiera que mantengan los micros apagados y las cámaras apagadas para evitar la saturación del ancho de la banda, también para no interrumpirnos. Me gustaría que levanten la mano para participar y, como les venía diciendo, para que no se olviden de lo que quieren preguntar, pueden ir dejando constancia en el chat, cosa que nosotros también tenemos presente esa participación en la sección de preguntas. Mantenemos la tolerancia, el respeto y la flexibilidad por si algún suceso o inconveniente llega a pasar, siempre recurrir a estos aspectos. Entonces, el objetivo de la sesión 4, que es esta y es la última, es que los y las servidoras adquirirán pautas y herramientas que les permitan identificar, comprender, interpretar y emplear la información geográfica y tabular relacionada a los pueblos indígenas u originarios producida por la BDPI. Los temas que hoy día se van a tratar, o las secciones en general que se van a tratar, van a ser las siguientes. Primero vamos a revisar la actualización de información y el proceso por el cual pasa la información que nosotros recibimos para que sea actualizada. Seguidamente vamos a revisar la información tabular, que básicamente son las tablas que nosotros emitimos, ¿no? Las tablas en Excel con información
sobre pueblos indígenas, también la información geográfica, y vamos a ver algunos ejemplos de mapas y elementos de mapas también. Eh, en el punto 4 vamos a tener una complementariedad de información tabular y geográfica, es decir, que vamos a ver cómo el punto 2 y el punto 3 se van a unir, ¿no? El punto 2 siendo la tabular y el punto 3 siendo la información geográfica, vamos a entender cómo se pueden leer complementariamente estos dos recursos, ¿no? Y en el punto 5 vamos a ver también el procedimiento para realizar un pedido de información, y en este caso es bien útil porque ustedes mismos también pueden hacer ejercicio de la solicitud de algún pedido de información hacia la oficina de la BDPI. Y finalmente y rápidamente vamos a tener una prueba de salida de la misma manera que fue la de entrada, que es un formulario de Google Forms. Entonces vamos a pasar a la primera sección, que es la actualización de información, para lo cual le quiero dar pase a Francisco, que va a explicar esta partecita de la sesión. Francisco. Sí, muchas gracias, Narela, por la introducción y el recuento de los principales conceptos y nociones que hemos estado viendo durante la última sesión que tuvimos el día martes de esta semana. En esta primera parte de esta presente sesión vamos a abordar lo que es la actualización de la información de la base de datos. Y que precisamente ha sido un tema que ha venido saliendo y resultando de interés para algunos y algunas de ustedes, ¿no? Y acá vamos a tomar en cuenta, vamos a recontar, a volver a narrar el proceso de incorporación de información tabular y geográfica, sobre todo a la BDPI, que es el conjunto de información, digamos, la naturaleza de información que suele ser de mayor interés para las instituciones públicas y en general para cualquier usuario de la información de la BDPI. En este sentido, lo que vamos a explicar acá nuevamente es cómo es que se procesa la información, de dónde viene y cuáles son los mecanismos o los criterios respecto de los cuales se toma en cuenta el análisis de la información para ser incorporada a la BDPI. Este gráfico nos permite ver nuevamente que la información que, digamos, administra la BDPI proviene por lo general de una diversidad de instituciones públicas y de fuentes de información. Es muy importante tener en cuenta que la gran utilidad de la BDPI viene a ser un esfuerzo por parte del Estado de administrar, descentralizar y de poder difundir de una manera mucho más ordenada y concreta toda la información que se produce y que pueda tener algún tipo de relevancia respecto a los pueblos indígenas originarios. La información que puede tener SUNAR, por ejemplo, sobre las comunidades campesinas y nativas reconocidas y que están inscritas como personas jurídicas, la información sobre el reconocimiento y titulación de comunidades campesinas, la información que es recogida en los censos sobre lengua materna y autoidentificación étnica, la información, por ejemplo, de los censos nacionales agropecuarios, siendo el último el del año 2012, etcétera. Y otro conjunto, otra diversidad de información que constantemente estamos recogiendo y sistematizando. La gran utilidad acá de la BDPI es que lo que realizamos es procesarla y la difundimos, ¿no? Buscamos la manera en la que esta información pueda ser difundida y consumida por instituciones públicas y la ciudadanía en general. La idea es que los usuarios, los ciudadanos, los servidores públicos accedan directamente a la BDPI y que ahorren tiempo también en posiblemente barrer en un conjunto de instituciones e instancias de información que pueda ser necesaria para el desarrollo de acciones o de políticas que tengan que ver o que tengan relación con los pueblos indígenas u originarios. Volvamos a retomar algunos términos relevantes que hemos estado comentando durante las sesiones. Tomemos en cuenta principalmente a las comunidades nativas y a las comunidades campesinas, que vienen a ser las principales formas en las que se organizan territorialmente los pueblos indígenas. Consideremos también la importancia que tiene el término de localidad georreferenciada, que por lo general serán comunidades nativas y campesinas tituladas y a su vez también georreferenciadas, pero también consideremos otros términos que probablemente sean un poco más novedosos, como el de localidades de pueblos indígenas originarios, que es un concepto, un término que hemos acuñado desde el Ministerio de Cultura a través de la base de datos para hacer referencia a cualquier espacio geográfico en donde habitan y o ejercen sus derechos colectivos los pueblos indígenas originarios.
Entonces, en ese sentido, tenemos este novedoso concepto que nos va a permitir aglomerar y considerar a una variedad de espacios en los que pueden habitar los pueblos indígenas originarios, sin importar claramente su situación jurídica. Y así también tenemos los centros poblados censales, que son espacios que crea, digamos, unidades que crea el INEI, en los cuales se encuentra, digamos, concentrada, organizada la información sobre cada uno de los hogares y viviendas sobre las que recoge información en cada censo y la cual nosotros utilizamos para poder realizar cálculos sobre las características sociales y demográficas de los pueblos indígenas originarios a nivel nacional. Volvamos a considerar cómo es el procedimiento, cuáles son los criterios que consideramos para incorporar comunidades nativas de la Amazonía a nuestro listado de la base de datos. Esencialmente, como las comunidades nativas son reconocidas por las direcciones regionales de agricultura y esta información también es centralizada en el MIDAGRI, en la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, DIGESPAR, estas resoluciones de reconocimiento incluyen la pertenencia a un pueblo indígena originario, con lo que el solo hecho de contar con esta información puede ser, digamos, incorporada de manera inmediata a la BDPI. Por ejemplo, si recibimos un conjunto de un listado, por ejemplo, de comunidades nativas que han sido recientemente reconocidas en el departamento de Pasco, por poner un ejemplo, vendrán con la indicación de a qué pueblo indígena u originario pertenecen, porque la Dirección Regional de Agricultura hace un trabajo antropológico para poder identificar esa pertenencia y eso será incluido de manera inmediata en la BDPI. Por otro lado, tenemos el caso de las comunidades campesinas, y acá podríamos dialogar un poco más también en un momento más. Y acá tenemos la característica que, como habíamos mencionado anteriormente, que las comunidades campesinas, cuando se reconocen, no se les identifica una pertenencia étnica, no se les identifica características culturales puntuales y no se indica si es que pertenecen o no a un pueblo indígena de acuerdo al marco jurídico que actualmente las regula. Entonces, en ese sentido, lo que realiza el Ministerio de Cultura es, si es que se tuviera un informe de identificación, un trabajo de campo, en correspondencia con los criterios de identificación de pueblos indígenas que están establecidos en el convenio 169 del OIT y en la ley de consulta previa, ¿no? Que son 4 criterios, esa comunidad podrá ser incorporada a la BDPI. Pero en la gran mayoría de casos de comunidades campesinas, más de 6.000 a nivel nacional, no tenemos ese dato preciso, por lo que la BDPI realizó un análisis de gabinete, mediante el cual se incorporan a las comunidades campesinas a la BDPI si es que el 40% de su población aprendió a hablar en una lengua indígena o se autoidentifica como parte de un pueblo indígena, ¿no? Entonces, de esa manera, actualmente tenemos más de 4.900 comunidades campesinas reconocidas y pertenecientes a pueblos indígenas incluidas en la BDPI. Tenemos también otro grupo de localidades de pueblos indígenas originarios y son este grupo que no cuentan a la fecha con un reconocimiento formal por parte del Estado, pero sobre los que tenemos información y referencia de presencia de pueblos indígenas. Más de 1.700 localidades de este tipo a nivel nacional y son principalmente espacios que la Dirección de Consulta Previa de nuestro Ministerio de Cultura va recogiendo o sobre las que va recibiendo información de las distintas entidades de la administración pública que van realizando procesos de consulta previa. Información también que recoge nuestra Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial sobre los espacios en donde habita la población, principalmente indígena en contacto inicial, alrededor o en ámbitos cercanos a las reservas indígenas y territoriales de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Asimismo, también consideramos alguna otra información que ha sido recogida en el censo sobre algunos espacios que pueden haber sido catalogados como comunidades campesinas o nativas, pero que a la fecha no cuentan con un reconocimiento. El hecho de no contar con un reconocimiento no supone una exclusión del análisis que realiza la BDPI. A partir de toda esta información de todas las localidades de pueblos indígenas, lo que realizamos es un cálculo de población por cada una de ellas a partir de los centros poblados censales. Los centros poblados censales, y acá les voy a pedir un poco de detenimiento, son estos puntos que crea el INEI para agrupar toda la información que recoge en el censo.
Y estos centros poblados representan todo lugar del territorio nacional identificado mediante un nombre y habitado por lo menos por una o algunas familias en forma permanente. Actualmente en el país, y de acuerdo al último censo del 2017, hay más de 94.000 centros poblados a nivel nacional y sobre los cuales como base de datos tenemos ubicación referencial geográfica de manera precisa. Digamos, cuando sabemos que un centro poblado se encuentra en el ámbito de una localidad de pueblos indígenas, vamos a poder saber cuánta población fue censada, cuánta población indicó haber aprendido a hablar en una lengua indígena, cuánta población se autoidentifica como parte de un pueblo indígena, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niños, cuántos son adultos mayores, cuántos tienen acceso a algunos servicios, cuántos tienen DNI y en general todas las preguntas que realizó el censo del 2017. Tenemos 3 formas mediante las cuales vamos a asociar a las localidades de los pueblos indígenas con estos centros poblados. Y más adelante, durante esta sesión, vamos a ver gráficamente la ubicación de estos centros poblados en torno a los territorios de los pueblos indígenas. En un primer momento, lo que realizamos es un cruce geográfico a nivel nacional e identificamos a todos aquellos centros poblados que se encuentran dentro de un territorio georreferenciado de alguna comunidad nativa o campesina. Y a partir de eso podemos calcular digamos, los datos de la población. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos este territorio referencial que es, digamos, esta circunferencia punteada. Vamos a imaginar que es el territorio de una comunidad nativa y tenemos 6 centros poblados censales ubicados dentro de su ámbito. Si, por ejemplo, sabemos por el censo que en cada uno de estos centros poblados viven 10 personas, vamos a suponer que en la comunidad nativa viven 60 personas, ¿no? Considerando que hay 6 centros poblados, 10 personas por cada centro poblado, vamos a suponer que hay 60 personas. Y de esta manera es como calculamos población y otros datos también adicionales sobre las localidades de los pueblos indígenas. Otro criterio adicional que tenemos es que este censo que fue realizado en el 2017 tuvo como plus, como ventaja, que también se le preguntó a los APUs, a las autoridades y a los presidentes comunales de cada comunidad campesina y nativa a nivel nacional sobre cuáles eran los anexos, sectores o subdivisiones de su comunidad. Y en algunos casos, estas subdivisiones también tenían correlato con los centros poblados que el INEGI iba censando poco a poco. Entonces, de esta manera también podríamos saber que, por ejemplo, teníamos un centro poblado llamado Cambio 90 en el distrito de Tornavista, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco, y que, de acuerdo a lo que indicó el presidente comunal de la comunidad nativa Monte Jorep, ese centro poblado era un anexo de su comunidad. Por lo que, en ese sentido, nosotros lo que hacíamos era asociar. Esas 42 personas censadas en ese centro poblado van a pasar a ser parte o vamos a considerarla en la sumatoria de población de esa comunidad nativa. Finalmente, para aquellos casos de aquellas comunidades que existen, no son la mayoría, pero existen, que no tienen georreferenciación y que tampoco fueron censadas, digamos, probablemente no se encontró al APU, no se encontró el presidente comunal en ese momento que llegó el INEI, porque probablemente estaba desarrollando trabajos en la chacra o probablemente estaba de viaje. Lo que se realizó en ese caso fue ubicar, si es que la comunidad, de acuerdo a la información de la base de datos, teníamos referencias sobre su existencia, y si es que, por otro lado, el INEGI había censado población en ese ámbito. Y, por ejemplo, tenemos un caso, ¿no? Tenemos un centro poblado llamado Fausa Sapina, distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, departamento de San Martín, y teníamos también una comunidad llamada de la misma manera, que no estaba censada, no fue censada por el INEGI, ni tampoco estaba georreferenciada. Entonces, la vinculamos y pasamos a considerar que en esa comunidad existía una población aproximadamente de 532 personas. Estos cálculos, estas asociaciones, procedimientos que realiza la BDPI nos dan la siguiente suma. Actualmente tenemos más de 8.900 localidades de pueblos indígenas originarios y definitivamente esta cifra puede seguir aumentando y seguramente irá aumentando en los próximos tiempos, ¿no? A partir de la información que vamos recopilando y que vamos procesando y actualizando de manera permanente. Y asimismo también tenemos
un cálculo sobre la población que vive en localidades de pueblos indígenas andinos y de pueblos indígenas amazónicos. Actualmente la población indígena andina es muchísimo mayor, casi 4 veces más amplia que la población amazónica. Cerca de 2.200.000 personas viven en localidades de pueblos indígenas originarios de los Andes y más de 500.000 en pueblos indígenas originarios de la Amazonía. Seguramente estas cifras pueden ser mayores, considerando que en algunos casos, en algunos ámbitos, el censo no logró recoger la información completa de la población, pero la idea es que nosotros vayamos actualizando esto de manera permanente. Actualmente la población indígena originaria es cercana a los 2.700.000 personas a nivel nacional. Y a partir de esto, creo que es importante también pensar y poder explicarles cómo es que utilizamos esta información, cómo es que combinamos el uso de la información tabular con la geográfica. Y eso es algo que va a ser bastante importante que podamos tener en cuenta en este momento. A continuación les voy a explicar las principales consideraciones o recomendaciones que podamos dar sobre cómo utilizar la información tabular. Principalmente sobre la información tabular nos vamos a referir al conjunto de variables a nivel de bases de datos con las que contamos sobre cada una de las 8.987 localidades de los pueblos indígenas originarios. Y aquí en esta diapositiva tenemos un listado de las variables con las que solemos contar sobre cada una de las localidades, ¿no? Tenemos el nombre, que es obviamente lo más importante probablemente, porque a partir de eso vamos a saber cómo es que la llama la población regularmente en el territorio. Tenemos también el tipo de la localidad, que nos va a indicar si es que la localidad es una comunidad campesina, una comunidad nativa, o un asentamiento de población indígena en contacto inicial, o una localidad simplemente sin un tipo identificado por la Dirección Regional de Agricultura. Puede ser un caserío, un barrio, un anexo, pero que a la fecha no ha tenido un reconocimiento. Recordemos que en muchos casos, la gran mayoría de comunidades nativas o campesinas se gestó siendo considerada como un pequeño asentamiento, un pequeño caserío, y poco a poco han ido adquiriendo mayores derechos y mayor, digamos, número de servicios públicos también, ¿no? Va a ser muy importante también considerar que cada una de estas localidades va a tener un pueblo indígena originario al que pertenece, de acuerdo a la información con la que cuenta la BDPI, su ubicación, departamento, provincia y distrito. El ubigeo del distrito también va a ser bastante relevante para la información que manejamos, puesto que con este dato vamos a poder realizar cruces de manera sistemática con otras bases de datos de instituciones públicas. Vamos a poder saber si es que la localidad se encuentra georreferenciada, si es que podemos ver en los mapas, en información geográfica que manejamos, un territorio sobre el cual tengamos información. Vamos a saber si es que la localidad pertenece al ámbito amazónico o andino. Si es que la localidad fuera una comunidad campesino nativa, vamos a poder saber los datos sobre su reconocimiento y titulación. Si es que estuviera georreferenciada, también el número de hectáreas que tiene de territorio, si es que cuenta con centro poblado censal identificado, y esto nos va a permitir poder tener mayores datos, por ejemplo, sobre su población, sobre brecha de acceso a servicios, que también son algunos otros temas que podemos saber, ¿no? También eso nos va a permitir saber la población total, la población por edad, población por sexo, la población que habla lengua indígena, que se autoidentifica como parte de un pueblo indígena, y otros datos sobre acceso a servicios públicos, como la presencia de tambos, que son estos, digamos, estos centros que crea el programa País, ¿no? Que construye el programa País, en el cual se concentra la provisión de algunos servicios básicos o de algunos programas sociales de una manera descentralizada y desconcentrada. Si es que tuviera comisarías, si es que tuviera IPRES, que también es bastante relevante en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, si es que se encuentra en el Registro Único de Víctimas, si es que cuenta con una escuela intercultural bilingüe, y otra información también adicional como las fuentes de información, si es que formó parte de un proceso de consulta previa, y si es que tuviera alguna observación adicional respecto de alguna característica particular que pueda tener esa localidad. La información que generalmente procesamos o que estamos considerando a nivel tabular, la solemos presentar en formatos Excel. Para nosotros es relevante poder mencionar que la información tabular la solemos
transferir, transmitir y difundir a nivel de Excel, porque a partir de esto podemos tener la posibilidad que nuestros distintos usuarios y consumidores de información puedan tener un formato accesible para que puedan leer, para que puedan comprender y que puedan utilizar nuestra información. Cada una de estas tablas que producimos de manera permanente, casi todos los días estamos produciendo estas tablas que nos vienen solicitando las distintas instituciones de los 3 niveles de gobierno, cuentan con un índice, ¿no? Cuentan con un índice en el cual se va a indicar el título específico sobre el cual se ha elaborado esta información, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos tratando sobre una tabla que realizamos sobre localidades y centros poblados censales en el departamento de Lima. Y adicional a ello vamos a colocar alguna otra información relevante, algunas notas específicas sobre características que tiene esta información, un glosario de términos también bastante relevante para poder entender algunas siglas, por ejemplo, que vamos a colocar en la tabla y el índice también que va a tener el detalle específico sobre la información que presenta cada una de nuestras pestañas. Cada una de estas pestañas va a contar siempre con un título, con definición de las localidades, que es lo que ya les estaba comentando, que es la correspondencia a los espacios geográficos donde habitan y ejercen sus derechos colectivos los pueblos indígenas. Vamos a también colocar siempre una fecha, considerando que la información de la base de datos se encuentra en permanente estado de actualización. Y también el número de pestañas va a estar siempre enumerado. Por ejemplo, en este caso, podemos tener también pestañas específicas sobre centros poblados, porque también nos van a permitir tener una mirada precisa sobre los espacios precisamente los cuales el INEGI llegó y censó población, y vamos a poder saber cuáles de estos espacios están asociados o no a espacios colectivos o localidades de pueblos indígenas u originarios. Cada tabla también va a contar con una tabla resumen, ¿no? Que va a permitir que los usuarios y usuarias de nuestra información puedan ver de manera resumida toda la información que estamos presentando, ¿no? Va a poder ser ubicada o identificada un resumen sobre el número de localidades y los centros poblados en el ámbito específico sobre el cual se ha procesado la información, un resumen detallado de las localidades y los centros poblados también ubicados, cuántas localidades se encuentran reconocidas, cuántas se encuentran tituladas, cuántas cuentan con georreferenciación, cuántas cuentan con un centro poblado asociado y por lo tanto por las cuales podemos también tener datos sobre otra información también poblacional. En este punto le doy el pase a Narela para poder que nos pueda presentar el pase a la siguiente sección de esta presente sesión. Muy bien, muchas gracias. A este punto les sugeriría a los participantes que presten detalladamente sobre todo la atención en esta sección porque vamos a revisar la información geográfica. Como en un momento también les dije, se les sugiere que si están en el celular giren la pantalla en horizontal o de preferencia verlo en una computadora para ver el detalle de las imágenes que se van a presentar porque son mapas, ¿no? Como recurso geográfico. Si bien a veces leer o entender los elementos de un mapa es a veces un poco complicados y sobre todo como que parece muy técnico, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y didáctico, ¿no? Para eso doy el pase a Andrés, que va a ser el encargado de esta parte de la exposición. Andrés, te doy el pase entonces. Gracias, Narela. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. Ok. Bueno, a continuación voy a presentar la información geográfica. Como ustedes saben, un mapa que no se entiende no está realmente bien hecho, ¿no? Entonces debe ser un mapa, los mapas que elaboramos en la BDPI son mapas que se pueden entender de manera intuitiva para que puedan llegar a distintos tipos de usuarios.
Entonces, todos los mapas que se realizan en la base de datos de pueblos indígenas tienen los siguientes elementos, ¿no? Tienen, en primer lugar, el membrete, que se muestra estos elementos, el logo del Ministerio de Cultura, el título del mapa, que en este caso es el distrito de Jeveros, el sistema de coordenadas que utilizamos, siempre utilizamos coordenadas geográficas, o sea, en grados, minutos y segundos, y siempre van a estar en la latitud sur y la latitud oeste, ¿no? Porque estamos en el Perú. Luego, el datum que utilizamos es el WGS84, que es el actual estándar. Mucha de la información que nos llega está, por ejemplo, en el datum antiguo, que es el PESAT 56. Ese ya está quedando desfasado. Entonces lo que hacemos es hacer la conversión al WGS84. Luego está la fecha y los dos tipos de escala, ¿no? La escala numérica y la escala gráfica. Ponemos los dos tipos de escala porque, por ejemplo, si se imprimen estos mapas y se hace una ampliación, entonces la escala gráfica seguiría manteniéndose, ¿no? Pero la escala numérica sí variaría, dependiendo del tamaño del papel. Y en el membrete también al final están los distintos tipos de fuentes oficiales que se utilizan para elaborar el mapa, ¿no? El ANA, el COFOPRI, Minari, IGN, INEI, MTC, CERNAM. En este caso, Petroperú, porque tiene la información del lote. Luego, como ya les mencioné, está el sistema de coordenadas en forma de grillas y están en grados, minutos y segundos. Luego, el otro elemento importante es el mapa de ubicación. Ese va a depender de lo que se muestra en el mapa, ¿no? Si, por ejemplo, este es un mapa de distrito, el mapa de ubicación te muestra el departamento y dónde el departamento está ubicado el distrito, ¿no? Pero si, por ejemplo, estaríamos mostrando un mapa de departamento, mostraríamos a nivel nacional todo el país y dónde está ubicado el departamento. Luego, otro elemento es el norte. Siempre lo ubicamos en esta esquina o en esta, dependiendo. Y el elemento más importante, que es la leyenda, que voy a detallar en la siguiente diapositiva. Este es otro mapa. Este es un mapa departamental. Y como pueden ver, acá está la leyenda que se muestra más detallada. Este mapa es el mapa del departamento de Amazonas. Aquí en la leyenda, como pueden ver, siempre ordenamos para que se pueda entender qué es lo que se muestra en el mapa, ponemos todos los elementos, ¿no? Y están ordenados primero los elementos que son puntos, luego las líneas y al final los polígonos. También algo importante son los colores que enseñamos, que mostramos en el mapa. Había mencionado en una anterior ocasión que cada uno de los pueblos, de los 55 pueblos indígenas, tiene asignado un color, ¿no? 51 colores para los pueblos amazónicos y 4 colores para los andinos. En este caso están en el departamento de Amazonas, hay 3 pueblos, que serían el Aguajún, el Wampis y los pueblos quechos. Entonces aquí está, acá se puede ver a simple vista el pueblo Guajún, perdón, el pueblo Wampis, que es este verde oscuro, el pueblo Guajún, que es este mostaza, y los pueblos quechos que están acá, este color rosado. De este color están pintadas las comunidades, o sea, las comunidades nativas, como todas pertenecen a pueblos, todas tienen el color respectivo al pueblo que pertenecen. En cambio, las comunidades campesinas no todas pertenecen a un pueblo indígena. Entonces, algunas comunidades están de este color marrón, que son comunidades campesinas que no pertenecen a pueblos. También salen acá en la leyenda, ¿no? Como comunidad campesina, no como pueblo. Después, otro elemento que está en nuestros mapas son los centros poblados
que están en el ámbito de localidades que pertenecen a pueblos indígenas. Para abreviar, centros poblados indígenas. Entonces, los centros poblados indígenas amazónicos o que pertenecen a alguno de los 51 pueblos amazónicos están de este color fucsia. Los otros 4 pueblos indígenas de la zona andina tiene cada uno un color asignado, ¿no? Que es un color complementario al pueblo. Por ejemplo, el pueblo quechua es un color rosado, la comunidad, pero el centro poblado quechua está como este azul. Y luego, bueno, como es el área es la base de datos de pueblos indígenas, siempre los mapas están orientados para mostrarlos, para resaltar lo que son los pueblos indígenas. A ver, ya. Este es un ejemplo que ya que es mixto, ¿no? Acá se puede visualizar los pueblos indígenas y aparte elementos adicionales. En este caso, este es un mapa que también ya había mostrado anteriormente, que es el mapa de peligros del volcán Ubinas. Entonces, los elementos que se muestran acá, que es una información proporcionada por Ingemet, son 3 zonas de peligro en caso de erupción del volcán Ubinas, que son la zona de alto peligro, la zona de peligro moderado y la zona de bajo peligro, que son esos 3 colores, ¿no? El rojo, naranja y amarillo. Y hay otras 3 zonas que son las zonas de peligro por caída de ceniza, ¿no? Que son estas 3 círculos. Entonces, haciendo una lectura rápida de este mapa, se puede ver la superposición de cada una de las zonas con pueblos indígenas. Por ejemplo, en las zonas de peligro se puede ver que hay pueblos quechuas en zonas de peligro en caso de erupción. Por ejemplo, esta, que es la comunidad Tonoaya, está en la zona de peligro entre medio y bajo en caso de erupción del volcán Ubinas. Y también se puede ver que en caso de peligro por ceniza, hay pueblos quechuas en las zonas de peligro bajo, medio y alto, y en la zona, perdón, alto, medio y bajo, y en la zona de peligro bajo hay pueblos, hay mar incluso. Entonces, eso es lo bueno de los mapas, ¿no? Que nos permite ver estos fenómenos a una simple vista sin necesidad de estar viendo, por ejemplo, un listado de comunidades en una tabla, ¿no? Se puede apreciar en un primer vistazo qué está ocurriendo en el territorio. A ver, otro ejemplo. Ya. En este caso, este es un proyecto minero. Este es un proyecto minero y acá, aparte de tener varios componentes de la actividad minera, como son que se pueden detallar acá en la leyenda, que son diferentes tipos de labores, campamentos, botaderos, plantas, también están las áreas del proyecto, ¿no? Entonces acá se puede apreciar con más detalle si hay comunidades que se ven afectadas por qué componentes del proyecto minero, ¿no? Ahí es distinto esta comunidad que está afectada por estos componentes o esta comunidad tuco que está afectada por otros componentes, ¿no? Que en este caso son, creo que acampamentos, y acá en cambio está afectado por labores de mineras. Entonces la afectación es distinta. Ahora, para hablar de complementariedad, le voy a dar paso a Francisco. Sí, muchísimas gracias a Andrés por lo que ha estado presentando previamente. En este punto lo que vamos a poder ver es la manera en la cual la información a nivel tabular con la que contamos
se puede complementar con la información que presentamos a nivel geográfico en los mapas que estamos procesando de manera constante. En este caso, por ejemplo, tenemos un procesamiento de información que elaboramos respecto del lote de hidrocarburos 200, ubicado principalmente en el departamento de Ucayali, ¿no? Y también una parte, me parece que está en el departamento de Huánuco, ¿no? En esa zona. Esta información nos permite, por ejemplo, saber qué localidades de pueblos indígenas se encuentran al interior del territorio, del ámbito que ha sido considerado por la institución correspondiente, en este caso es Perupetro, sobre este lote de hidrocarburos. Podemos en ese sentido tener un listado sobre todas aquellas comunidades o localidades que han caído dentro de ese ámbito y sobre las cuales vamos a colocarlas en una pestaña específica en nuestra tabla. Sin embargo, también va a ser muy importante para nosotros, y es algo que vamos a recomendar siempre que se pueda revisar en la información que procesamos, que se pueda revisar otra pestaña que vamos a colocar regularmente sobre las localidades de los pueblos indígenas que se encuentran en los distritos asociados al ámbito. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Por ejemplo, ¿no? Tenemos todas las comunidades que están georreferenciadas, pero podemos tener otras localidades que no necesariamente están georreferenciadas o que no necesariamente se están viendo de manera específica en el mapa, y las vamos a colocar también en la tabla de localidades ubicadas en los distritos. Por ejemplo, va a ser muy importante para nosotros, si bien no sé si es que se puede ver de manera específica en la presentación, pero este lote de hidrocarburos tiene una pequeña sección, un cachito, que cae en un distrito, en el distrito Padre Márquez, provincia de Ucayali, departamento de Loreto. Entonces, en esa tabla que procesamos para el lote 200, vamos a incluir a todas aquellas localidades que nosotros sabemos que están en ese distrito de manera específica, con la finalidad de que si es que por A o B motivo la información con la que contamos, que se encuentra en permanente actualización y que depende de otras instituciones, no ha contemplado el uso de territorios, digamos, de manera tradicional por los pueblos indígenas que pudieran estar vinculados al lote de hidrocarburos, puedan ser de todas maneras tomadas en cuenta. La posición de la BDPI, ¿no? De la herramienta y del equipo que esté encargado de su funcionamiento es siempre poder aportar y poder brindar la mayor cantidad de información posible sobre los ámbitos sobre los cuales se nos hacen solicitudes, ¿no? Le doy el pase a Andrés para que pueda continuar con el siguiente ejemplo. Gracias. Sí, como mencionó Francisco, a veces pecamos por exceso, ¿no? Entonces, si bien el lote está en varios distritos de Ucayali, basta que un cachito de lote esté en el distrito del Padre Márquez para considerar en la pestaña de localidades en el distrito varias localidades que están en ese distrito, ¿no? Es el caso de la comunidad Payoján, que está en el distrito Padre Márquez, a pesar de que es una comunidad nativa georreferenciada, también está en la lista, ¿no? Incluso la podemos ver en el mapa, que es esta comunidad acá, y también localidades que no necesariamente están georreferenciadas, como es el caso de esta comunidad, esta localidad Porvenir, que no sabemos si su territorio podría estar acá, o incluso territorio de comunidades que sí están georreferenciadas también pueden estar en uso por, por esta comunidad en esta zona. Entonces, por eso es mejor considerar todas las comunidades del distrito. El siguiente caso es a ver, ¿dónde está? Ah, ya. Sí. Ya, el siguiente caso es un caso de un derrame de una sustancia que ocurrió en el distrito de Tambopata, y solamente nos dieron como referencia, en este caso, el Centro Poblado Palmichal. Entonces, se presumía que era una sustancia peligrosa, no se sabe si era un hidrocarburo o era mercurio. Entonces, no había más referencia que, es más, creo que ni siquiera estaba el centro poblado, sino nos dieron una coordenada que justo era en el centro poblado Palmichal. Entonces, para lo que querían saber es que si afectaba a pueblos indígenas. Entonces, sí, efectivamente, cuando ubicamos el punto, vimos que es un centro poblado que está vinculado
está en una zona indígena, está vinculado a esta comunidad que es la comunidad nativa Tres Islas, que como podemos ver pertenece a pueblos indígenas, ¿no? Su color, que es este verde, corresponde a una comunidad que pertenece a varios pueblos indígenas, más de uno. Le doy el pase a Francisco para que siga comentando sobre este caso. Sí, ahí justamente yo iba a comentar, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso que, y con la lectura precisamente de la información tabular, vamos a poder saber que este centro poblado de interés para el caso en particular sobre este derrame de esta sustancia, que es Palmichal, vamos a poder saber a partir de la información con la que contamos que Palmichal sería un centro poblado que se encontraría asociado o en el que se encontraría población que se encontraría asociada a dos localidades de pueblos indígenas de manera específica, ¿no? Por un lado, Palmichal sería también una localidad con un propio funcionamiento político y social en el que viviría población del pueblo indígena Shipibo-Conibo, de acuerdo a la información con la que contamos, y a su vez también Palmichal se encuentra dentro del territorio de la comunidad nativa Tres Islas, sobre la cual la BDPI tiene información que no solamente existe población Shipibo-Conibo, sino también población del pueblo indígena Eseja. En esa línea, lo que nos permite saber la información tabular es mayores referencias sobre cómo se compondría o cómo estaría caracterizada a nivel étnico y cultural la población indígena del ámbito, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso, lo que nos permitió saber y lo que permite saber en general para quienes puedan leer o consumir esta información es tener en cuenta que en ese sector, en ese ámbito, podrá ubicarse o identificarse población de dos identidades indígenas distintas. Y eso nos parece que es, y consideramos que es un elemento importante y relevante que se debe conocer antes de poder acceder o programar algún tipo de intervención o acción por parte del Estado en algún ámbito específico. Siguiente, Andrés. Estoy mandando siguiente, pero no avanza. A ver. Ahí está. Listo. Claro, acá tenemos otro caso, por ejemplo, y este es un procesamiento de información que se nos fue solicitado respecto a un ámbito de un proyecto minero en el departamento de Cusco, fue el proyecto minero en Tapacay, expansión Tintaya, integración Corocohuayco, ¿no? Para poder conocer un poco más sobre este caso es un proyecto minero que ha sido compuesto por tres, digamos, proyectos distintos que han sido desarrollados en tiempos distintos y los cuales, digamos, forman un solo proyecto en la actualidad. Y sobre eso tuvimos acceso a la información geográfica que se nos pudo remitir respecto del proyecto minero. Entonces, en esa línea, lo que podíamos saber, por ejemplo, es la ubicación de los territorios de las comunidades campesinas de ese ámbito, específicamente en la provincia de Espinar, si es que se encontraban vinculados o asociados al área de influencia ambiental directa, al área de influencia ambiental indirecta y también a la área de influencia social directa. Asimismo, también sobre la ubicación de los componentes del proyecto, sobre si es que habría algún tipo de depósito de material excedente, si es que el socavón se encontraría dentro del territorio de la comunidad o si es que se contemplaría la construcción de algún tipo de pozo, de algún tipo de relave o algún tipo de carretera también que pueda ser desarrollada en el ámbito de ese proyecto, ¿no? Entonces, a partir de esta información, por ejemplo, en el mapa se va a poder visualizar la indicación sobre los distintos ámbitos o áreas de influencia sobre las cuales se ha contemplado en ese proyecto y al verse en el mapa se va a poder saber qué ámbitos de qué comunidades estarían específicamente relacionados. Y a su vez la tabla mostraría, ¿no? Cuáles serían esos específicamente si es que se encontrarían vinculados a esas áreas. Por ejemplo, en este caso, tenemos a la comunidad campesina Moyojawa, ¿no? Que pertenece a los pueblos indígenas quechuas, que se encontraría en el distrito de Espinar, y sobre la cual se ha identificado a partir de la información geográfica que su territorio se encuentra asociado al área de influencia ambiental directa,
a la indirecta y también al área de influencia social directa. Más no existen o no se han identificado componentes del proyecto, ¿no? Entonces, ese es un elemento que, por ejemplo, nos puede dar a entender la complementariedad de esta información tabular. Y geográfica, ahí le doy el pase a Andrés por si considera oportuno poder complementar o profundizar algún elemento adicional respecto de este ejemplo. Claro, sí, en la tabla donde se muestran las comunidades en el ámbito están también este detalle, ¿no? Que si está superpuesto al área de influencia directa, indirecta, social o los componentes. Entonces, con esta información ya podemos saber si la afectación es mayor o menor. O sea, a pesar de que hay una lista de comunidades, no todas tienen el mismo nivel de afectación. Es distinto, por ejemplo, si estuviera solamente en un área de influencia indirecta, solamente, o si cayera en ambas áreas, ¿no? Social directa, perdón, ambiental directa, ambiental indirecta, y una afectación mayor si hubiera superposición con alguno de los componentes, ¿no? Como es este caso de la comunidad Alto Huancané, a diferencia de Moyojao. Ahora, doy pase a Narela. Muy bien, entonces ya hemos llegado a la sección de respondiendo dudas y preguntas o desarrollando comentarios también. Como les decía por el chat del Zoom, los animaba a que vayan dejando sus comentarios por ese medio. Mientras tanto, tenemos una pregunta de parte de Felipe de la DDC Loreto. Él dice, buenas noches con todos, tengo la siguiente consulta. ¿Puedo acceder a estos mapas a través de la página web de la BDPI? Sí, muchísimas gracias a la pregunta que nos comenta Felipe. De manera específica, estos mapas que han sido presentados, que han sido elaborados en algún momento específico respecto de algún caso específico, no están disponibles en la página web, sino tendríamos que tener un enorme repositorio de documentación que sería inmanejable a nivel informático, pero lo que sí se tiene es un mapa interactivo mediante el cual se puede evidenciar la información geográfica con la que contamos actualmente y el cual próximamente va a ser actualizado para una oportuna y más preciso uso por parte de los usuarios y usuarias que tienen acceso a la información de la base de datos. Entonces, en esa línea sí, eso sería lo que podríamos comentar. De todos modos, si en caso tuvieran algún tipo de solicitud, y que es algo que vamos a ver en algún momento, en un momento más, podríamos nosotros programar el procesamiento de algún tipo de información sobre un ámbito específico que sea de interés en particular, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguien más que quisiera opinar en esta parte, intervenir, ya sea escrito o levantando la mano para cederle la palabra? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente sección, Francisco. Sí, muchas gracias. Sí. Muy bien, entonces estamos pasando a la, perdón, sección 5, que es procedimiento para realizar un pedido de información. Como les decía, esta parte es útil porque ustedes mismos van a poder hacer ejercicio de esta solicitud y poder tener información más exacta sobre lo que ustedes estarían pidiendo, ¿no? Para la información que necesitan para un caso en particular. Se van a brindar algunos ejemplos, pero más que todo el procedimiento. Entonces, Francisco, te dejo para que continúes con esta parte. Sí, muchas gracias, Narela. Voy a pasar a poder presentar esta parte, que justamente creo que va a ser de mucha ayuda para los posibles procesamientos de información que se puedan solicitar a la oficina que tiene encargada el funcionamiento de la base de datos de pueblos indígenas. En particular, de lo que hemos podido ir considerando en el trabajo que realizamos, existen 7 tipos o 7 tipos de específicos de solicitudes y pedidos de información que se nos solicita de manera regular. En un primer momento tenemos las cifras generales y específicas sobre los pueblos indígenas. Por ejemplo, nos preguntan
cuál es la población indígena a nivel nacional o por departamentos o por distritos, por ejemplo. Por ejemplo, también nos preguntan datos a partir de los censos de comunidades nativas, campesinas y del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2017. Por ejemplo, nos solicitan información sobre las brechas de acceso a servicios públicos, que es información que podemos saber a partir del censo del 2017. Un tercer tipo de solicitud o pedido que se nos realiza es la información geográfica y tabular sobre la presencia de pueblos indígenas en un distrito, provincia o departamento específico. Y este tipo de pedido ya va a suponer que el equipo de la base de datos realice un procesamiento geográfico y tabular para poder presentar a nivel de mapas y tablas la información que podamos contar sobre un distrito, provincia o departamento de interés. Asimismo, también en algunas ocasiones nos hacen solicitudes sobre comunidades específicas, probablemente como el caso de Palmichal, que les estábamos comentando hace un momento. En ese caso hicimos información de manera específica para ese caso puntual. Un tipo de solicitud muy relevante que tenemos últimamente es, durante los últimos 2 años aproximadamente, son los procesamientos de información geográfica y tabular que realizamos para los procesos de certificación ambiental liderados por el SENACE. Tenemos una importante carga laboral por parte de los distintos proyectos mineros, carreteras, lotes de hidrocarburos, centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, entre otros, que están en proceso de ser certificados ambientalmente para conseguir la viabilidad de los proyectos y sobre los cuales el equipo de la base de datos se encuentra permanentemente procesando información respecto de la presencia de los pueblos indígenas originarios, con el objetivo de que se puedan tomar en cuenta en los espacios de participación ciudadana y, por qué no, más adelante probablemente en posibles procesos de consulta previa que podrán determinar las entidades competentes, ¿no? Asimismo, también, por otro lado, y de manera paralela y también muchas veces asociada, se nos solicita información sobre proyectos mineros, de hidrocarburos, de electrificación, áreas naturales protegidas por el Estado y otro tipo de ámbitos también sobre los cuales, sin importar su naturaleza, solamente teniendo en cuenta la posibilidad de poder tener información geográfica, vamos a poder procesar. Y en general, podríamos tener un séptimo tipo de pedido que vamos a considerar los distintos tipos que no puedan estar considerados en estos 6 primeros, pero que de todas maneras podrán ser procesados a partir de la información con la que cuenta la BDPI. Estos procedimientos para poder dar atención los hemos dividido principalmente en 2. Por un lado tenemos los procesos internos, ¿no? Vamos a considerar como internos como toda aquella solicitud o pedido que nos realiza una oficina, un órgano, una dirección o un equipo de trabajo interno del Ministerio de Cultura. En esa línea, lo que vamos a procurar como equipo de BDPI es que esta solicitud pueda ser realizada a nivel de vía correo electrónico, y que en caso se cuente con algún tipo de insumo como información geográfica a nivel de shapefiles, de ubigeos de distritos o centros poblados, entre otros, se pueda remitir para un procesamiento mucho más oportuno y preciso. Asimismo, también lo que nosotros regularmente vamos a hacer es analizar la información que se nos ha remitido o la solicitud per se, y responderemos con una fecha de entrega de la solicitud con la información ya procesada. Posteriormente pasaremos a procesar la información y en la fecha indicada entregaremos el conjunto de tablas o mapas o gráficos también según lo que sea solicitado, así como consideraciones técnicas para la interpretación de la información que se ha procesado. Por otro lado, también tenemos el procedimiento externo. Por lo general también tenemos solicitudes que nos realizan instituciones públicas ajenas al Ministerio de Cultura y sobre la cual vamos a recomendar siempre que la solicitud se realice mediante oficio dirigido a la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, que en caso se cuente con insumos que sean remitidos, va a ser de mucha ayuda para un procesamiento más correcto y oportuno, que se nos pueda remitir shapefiles, ubigeos de centros poblados o distritos o algún otro tipo de información geográfica o de ubicación precisa sobre lo que interesa en particular.
Asimismo, también nosotros como equipo procesaremos la información y elaboraremos un informe detallando la información procesada y las consideraciones técnicas oportunas. Y se elaborará un oficio que incluirá la información procesada y mediante el cual vamos a remitir la información debidamente procesada respecto del caso que se nos ha solicitado. Los tiempos de entrega, los tiempos de procesamiento, van a depender de una serie de factores que están detallados a continuación. En particular, un primer punto que consideramos bastante relevante es que el tiempo de procesamiento va a depender del tamaño del ámbito del área de la solicitud, debido a que si es que es más grande el área habrá más información por procesar o en todo caso también se cargarán más que todo los sistemas de información geográfica con los que trabajamos regularmente. Dependerá también mucho la densidad de comunidades y centros poblados en el área para poder hacer los ajustes particulares y pertinentes para una correcta visualización de la información. Asimismo, también sobre la presencia en general de centros poblados y localidades dentro del ámbito. Si es que fuese un caso de algún proyecto minero, de algún caso particular, también dependerá mucho del número de componentes o de elementos con los cuales viene acompañada la información geográfica que se puede remitir a nivel de insumo. Esto también va a determinar el tiempo de procesamiento porque tendrá una incidencia en los ajustes pertinentes para una correcta visualización por parte de los usuarios. También en el formato de entrega de la información, esto también tendrá bastante incidencia en el tiempo de entrega y así también como en la complejidad de los cruces de información que se solicite. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de procedimiento, un procedimiento interno. Imaginamos que la Dirección de Gestión de Monumentos de nuestro Ministerio de Cultura nos solicitan vía correo electrónico solicitando el nivel de análisis requerido, así como de áreas o ubicación de áreas señaladas, ¿no? Podemos imaginar que les interesa, por ejemplo, conocer la presencia de pueblos indígenas en los ámbitos de los monumentos arqueológicos, por ejemplo, en el departamento de Cusco, ¿no? Entonces, y nos remiten el shapefile de esos monumentos arqueológicos, por ejemplo, ¿no? A partir de eso, la BDPI procesará la información y entregará mapas y tablas indicando el análisis de superposición y también las consideraciones técnicas específicas para una correcta interpretación de esta información. Entonces, en este punto, volvemos a abrir el espacio para comentarios y dudas. Le doy el pase a Narela para que nos pueda presentar esta siguiente sección. Sí, muy bien. Entonces, hemos llegado a finalizar todas las exposiciones del curso de introducción a la base de datos. Esta es la última sección en la que vamos a poder recibir comentarios, dudas o consultas, así que animo a dejar en el chat o a levantar la mano para que puedan hacer uso de la palabra, ¿no? Como les decía, esta es la última sección, así que de todas formas sería útil que puedan opinar o dejar en claro si tuvieran alguna duda para desarrollar de parte de los expositores. Pero por el chat tenemos una pregunta de Carolino de la DDC de Puno. Él nos dice, buenas noches con todos. Una pregunta, ¿las direcciones regionales manejan mapas oficiales elaborados por la BDPI? Gracias. Sí, muchas gracias. Esa pregunta que nos realiza Carolino de la DS de Puno. Y de manera específica, las direcciones regionales de agricultura principalmente son uno de nuestras principales fuentes de información. Específicamente, nosotros en algunas ocasiones hemos remitido información que nos solicitan las direcciones regionales de agricultura, pero en particular podríamos también señalar que la información con la que trabaja la BDPI ya es contenida y administrada por las direcciones regionales de agricultura, ¿no? En particular, los mapas oficiales probablemente no los tienen todas las direcciones regionales de agricultura, algunas sí a partir de solicitudes que nos han realizado, pero la información insumo para esos mapas sí la suelen contar, ¿no? Nuestra información depende de las direcciones regionales de agricultura. Entonces, en ese sentido, ellos son las principales fuentes de la información con la que contamos a la fecha. Muy bien, entonces, Francisco, no hay más comentarios por el chat y no hay nadie levantando la mano tampoco.
Ok, acá hay un comentario nuevo. De Marcia de la DDC de Madre de Dios. Ella nos dice, cuando la información que solicitan se trata de la línea del tiempo de los pueblos indígenas, ¿es la BDPI la que debe absolver? Sí, pediría mayores referencias o precisiones para poder atender esa consulta. No nos queda muy clara. Marcia, ¿quieres decir la pregunta o explicar más o explayarte oralmente? Te damos el pase por si quieres prender tu micrófono, porque no nos ha quedado muy claro tu comentario. Ok, dice que sí, Francisco, entonces ahí estaría preguntándote Marcia. Sí, buenas noches con todos. Sí, justamente ahora último se está haciendo un proyecto de la Avenida La Cultura acá en Madre de Dios y la unidad formuladora nos ha comentado que quiere una información de la línea del tiempo de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuál es el pueblo indígena más antiguo en Madre de Dios y cuál es el pueblo indígena último que hasta que llegó a Madre de Dios, ¿no? Y entonces por ejemplo, eso nosotros tendríamos que absolverlo o lo tendría que absolver la BDPI porque nosotros extraoficialmente hemos revisado alguna bibliografía que tenemos en la biblioteca de la DDC y hemos encontrado que hay pueblos 100% antiguos que han estado acá y algunos que han venido últimamente a la época del caucho y así, ¿no? Y entonces han ido quedando. Entonces, sin embargo, eso, por ejemplo, es útil porque tener una información básica como región, pero que se base a documentos de fuentes fidedignas, ¿no? De que registre realmente cuál pueblo ha sido el más antiguo y cuál pueblo es que últimamente ha sido entrado a la civilización o al contacto con la cultura nacional, ¿no? Eso, por ejemplo, porque en este momento del bicentenario quieren reflejar ellos cuál es el pueblo más antiguo en Madre de Dios. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede absolver? Sí, muchas gracias por la precisión, estimada. Ahí creería que tendríamos que, en general, si es que se tiene ese detalle a nivel bibliográfico, ya es un importante avance respecto a esa información y que seguramente también nosotros contamos o con la que, o información con la que podemos contar, ¿no? De hecho, lo que ahí se recomendaría en todo caso, lo que sugerimos es que se pueda revisar también la información de la base de datos, porque nosotros tenemos en la BDPI un listado de los 55 pueblos indígenas originarios que han sido identificados a la fecha en el territorio nacional, y cada uno de estos pueblos cuenta con una sección en nuestra web con información, digamos, histórica, cultural, social, política, cultural en general, que puede ayudar a que este tipo de preguntas o este tipo de dudas pueda ser absuelta, ¿no? Ahí sí es que desde Madre de Dios tienen la respuesta, tienen información, es importante, pero de todas maneras nosotros sugerimos que también en todo caso, si hubiera algún tipo de información que pudiera faltar, o se consulte también a la BDPI, o si es que identifican algo desde sus propias regiones que pueda ser aportado por el trabajo que realizan, puedan también transmitírnoslo para poder tomarlo en cuenta. Más complementario, lo que hemos podido encontrar también es que en la Federación Nativa manejan ellos la información de los reconocimientos y titulación de comunidades nativas. Sin embargo, la gran cantidad de documentos, de estudio socioeconómico, todo, para los expedientes técnicos, lo tiene la DRA, la Dirección Regional de Agricultura. Entonces, a nivel de la Dirección Regional de Agricultura, los casos de datos, por ejemplo, muchos de ellos, uno de ellos, por ejemplo, le pongo un ejemplo, hay una comunidad muy antigua, ¿no? En el registro de la SUNAR,
y en el título de propiedad y el reconocimiento dice pueblo indígena Arahuaca Proandina, reconocida oficialmente con documento con resolutivo, y su etnia Arazaire. Sin embargo, en la base de datos le ponen de frente Jarambu, y no es Jarambu porque en su auto de identificación indígena cuando se va al campo no son Jarambu. Y así, por ejemplo, hay otro que hemos encontrado que es Pukirieri, y la comunidad nativa es Pukirieri, está titulada como comunidad nativa Pukirieri, pero le ponen Jarambu, y no es Jarambu, sino es Pukirieri. Entonces, y el Pukirieri es más anterior, que ha salido al contacto con la cultura nacional en la época de que le conquistaron los religiosos, los que estaban, los evangelistas de la religión católica, ¿no? Y entonces íbamos viendo, y el último que sale, que eso estamos viendo justamente en la bibliografía, es el Amaracaire, que últimamente, hace pocos años, le llaman Jarambu, ¿no? Entonces es como que el Jarambu le laxa a las primeras etnias que han salido muchos años atrás, digamos, 20, 30, 40 años atrás, y el último que sale al contacto con la cultura nacional es que le denominan. Eso, por ejemplo, cómo nosotros podemos ver, ¿no? De que como entidad rectora, ayudar a solucionar, porque tienen documentos legales como su resolución de reconocimiento, su resolución de titulación, su escritura en registro público con esa denominación, y cuando uno los pregunta a ellos cómo se identifican, nosotros somos Pukirieri, nosotros somos Apiteri, nosotros somos Arazaire, no somos Jarambu, pero en el registro ustedes en la base de datos de pueblos indígenas son ustedes Jaram, no somos Jarambu, nos dicen, nosotros somos la etnia. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar nosotros a ellos para deslizar este asunto, ¿no? Entonces, nosotros habíamos pensado como DDC elevar un documento, y no es lo que se identifica, le ponen otro, sino ellos dicen, nosotros no somos Jarambu, nos están poniendo un apodo. Ahora, encontramos a un grupo Toyeri también, y dijeron ellos, nosotros no somos toyeris, nosotros somos otra cultura, pero no somos toyeris, nos han puesto un apodo. Seguramente nos pusieron un apodo cuando viven de otra zona, nos pusieron un apodo. Entonces, voy a conversar en algún momento, le dije a los hermanos indígenas, cómo es que le puedan poner a ustedes sin que le permita su derecho de autoidentificación, porque nosotros, el Estado no puede poner el nombre, el que debe poner el nombre es los documentos de anteriores que le han permitido tener una existencia legal, ¿no? En este caso, reconocimiento, titulación, las primeras conquistas, las fuentes reales, ¿no? Y justo estamos encontrando eso estamos encontrando, que lo que ellos dicen es real, ¿no? Que no son Arambos, sino que le pusieron Arambo de repente un antropólogo que hizo una tesis o para un grado de doctorado, o un lingüista que estudió algo, ¿no? Y entonces le han puesto un apodo, y eso estamos llegando a una pequeña conclusión. ¿Y cómo solucionar este asunto, no? Porque le hemos minimizado, porque si se dan cuenta ustedes, hay alguno, por ejemplo, el Shipibo con el Amahuaca, son de otra familia lingüística, sin embargo, Shipibo está como pueblo y Amahuaca está como pueblo. No, sin embargo, en el Jarambu no lo separa, le habían puesto todos a ellos vulgarmente en un solo saco. Eso, por ejemplo, es bueno, y su característica física, cultural, social, es tan diferente entre uno y otro, ¿no? Y como digo, ahí ustedes me están mostrando el mapa, por ejemplo, de Maracay, es el último que tienen, y es el que le pusieron a Arambu, y ese es el que está poniendo a todito ese grupo como fuera el par, y no es así, según lo que dicen los hermanos de las comunidades, y según también que está bien de la bibliografía. Entonces, ¿cómo podemos poner en la línea del tiempo, por ejemplo, eso? Ya, muchísimas gracias por la participación. Creo que hay que partir por algunos temas que hay que tener en cuenta, ¿no? Creo que tenemos dos cosas diferentes en este punto, ¿no? Por un lado, este desarrollo de este proyecto sobre la línea de tiempo, sobre el cual podríamos conversar más adelante, en todo caso, cualquier tipo de información que podamos brindar para el desarrollo del expediente técnico, o la recomendación de la revisión de la información de la base de datos, en todo caso. Y por otro lado está este tema del Harakput, ¿no? De cómo es que dentro de este título, de este concepto, se engloban a otras
a otros conceptos, otros términos u otras identidades, ¿no? Y ahí lo que particularmente sucede no es algo estático, que vale la pena decir, no es algo estático, no es algo perenne, no es algo que siempre va a permanecer así, pero lo que actualmente se tiene es, con respecto al Harakbut, es que se les ha considerado como un solo pueblo, probablemente con una variedad de identidades o subidentidades, como las que podemos ver actualmente en la pantalla que estoy compartiendo. Esta es nuestra lista de pueblos indígenas originarios identificados a la fecha, y en el registro de Harakbut tenemos que existen otras denominaciones, entre las cuales se pueden identificar al Amaracaeri, Arazaeri, Arazairi, Arazaeri, Huachipaeri, Huachipairi, Quizamberi, Puquirieri, Puncuri, Cachipaeri, Zapitieri y Toyoeri, y otros que creo que han sido mencionados también por Marcia, ¿no? Entonces, esto es lo que actualmente se tiene. Esto no quita que pueda existir un procedimiento, un proceso, sobre todo de diálogo político, mediante el cual probablemente, no lo sé, el Arazaeri deja de ser una parte del Harakbut y pasa a ser un pueblo indígena particular. Puede pasar, puede suceder. Por el momento no ha sucedido. Tendríamos que tener mayor información sobre eso como para poder proceder en probablemente considerarlos como un pueblo distinto. Pero a la fecha ha sido considerado como tal debido a que precisamente un proceso bastante relevante de coordinación y de diálogo entre Estado y pueblos indígenas fue la normalización de la lengua. Y actualmente, como la normalizó el Ministerio de Educación, normalizó una sola lengua llamada Harakput. Esto no quita, como digo, que podamos tener mayor información, y ahí más bien invito a Marcia a que podamos seguir conversando y dialogando sobre estas posiciones que puedan tener los pueblos indígenas de Madre de Dios con respecto a su propia identidad. Asimismo, ¿no? Podemos también tener una gran variedad de nombres mediante los cuales han sido reconocidas las comunidades nativas, y eso no necesariamente es algo perenne. Por ejemplo, tenemos un caso muy particular en Selva Central, en el que tenemos como 30 o 40 comunidades nativas que su resolución de reconocimiento dice Campa Ashaninka. Fueron reconocidas hace 30, 40 años, y actualmente la población de esa zona dice, nosotros no somos Ashaninka, somos Nomachigenga. Y a partir de eso, a partir de un proceso también mediante el cual se pudo tener mayor información sobre estas comunidades, si bien en el reconocimiento podrán decir Ashaninka y Campa también, a pesar del uso peyorativo que tiene ese nombre, ¿no? El Campa, actualmente son nomachigengas, ¿no? Entonces eso creo que es importante también de tener en cuenta. Ahorita son 55 pueblos, pero pueden ser más. Puede ser, por ejemplo, que los pueblos quechuas se empiecen a dividir posteriormente en las distintas subidentidades locales y regionales que la conforman, entre chopjas, huancas, chancas, huaylas, queros, cañaris, cana. Es una posibilidad. Lo que quiero decir, y con esto termino mi respuesta, es que la lista o los pueblos indígenas originarios van cambiando con el tiempo, la forma en la que se denominan. Por ejemplo, los Shipibo Conibo, hasta hace algunos años, eran ni siquiera dos, eran tres pueblos distintos. Eran por un lado los Shipibos, por otro lado los Conibos y por otro lado los Chetebos también. Actualmente son una identidad que se amalgamó, pero que esto puede ir cambiando con el tiempo, y creo que eso es lo más importante que quería puntualizar en este punto. Le doy el pase a Narela para poder... Muy bien, entonces tenemos una pregunta de Marleni, de la DDC de Cusco. Ella nos dice, buenas noches, Capañam en procesos de delimitación de tramos de caminos realiza actividades con la población. Las acciones son denominadas delimitación participativa, considerando a pueblos indígenas originarios. El análisis de la superposición del área es una herramienta muy importante para tal fin. Eso nos comenta Marlene. Sí, muchas gracias por el comentario, ¿no? En todo caso, ahí sí consideramos que es bastante importante, y que si es que el programa Capañán pudiera o se encuentre utilizando la información con la que contamos, seguramente sería de mucha ayuda, de mucho aporte, seguramente a partir de la información con la que contamos.
bien, entonces no hay otro comentario en el chat. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra de repente? Como les Sí, decía, esta es la última sección. sí, Magdalena. Narela, tenemos la mano levantada de la DDC de Piura, no me sale ahorita el nombre completo, de Carolina Vilches, y anteriormente también teníamos la mano levantada, si no me equivoco, de Vivian Araujo de la DDC La Libertad. Ah, ya está bien. Lo que pasa es que a mí no me salían las manos levantadas, pero entonces, Magdalena, ahí te doy la posta para que tú hagas la introducción de las personas que van a hablar ahorita, para que Pancho pueda desarrollar. Sí, quizás Vivian quisiera mencionar algo o de repente ya fue Sí, absuelto. no, gracias, buenas noches para todos. Sí, era un poco el tema que se había estado conversando con respecto a cuando se genera digamos, un conflicto, una situación dentro de una comunidad, ¿no? Que está lógicamente en una zona muy alejada. Entonces, las competencias ahí son, en este caso, cómo resuelven su problema, recurriendo en este caso a la instancia del Ministerio de Agricultura, que es la más afín, digamos, la que interactúa mucho más con las comunidades, ¿no? También teniendo en cuenta de que nos han indicado de que es el Ministerio de Agricultura quien también da las referencias para poder determinar, ¿no? Si una comunidad es un pueblo originario o no. Entonces, en este caso, para deslindar, por ejemplo, una problemática que tengan ahí por este tema de límites o también por la existencia de algún proyecto, ¿no? que afectaría en todo caso sus áreas. Entonces, muy, digamos, difícilmente que recurran al Ministerio de Cultura porque esta información no la saben. No hay eh, digamos, no se ha difundido, no se ha compartido, socializado mucho esta información de la base de datos, ¿no? Que sería bueno hacerlo llegar a los diferentes gobiernos locales, porque tienen muchas dificultades. En algunas oportunidades cuando hemos trabajado en temas arqueológicos, surgen este tipo de problemáticas, ¿no? Ahora, recién este año, acá en La Libertad, nosotros hemos tenido una solicitud, pero esa ha sido para la zona, por ejemplo, de Trujillo, ¿no? Donde han solicitado una opinión o no una constancia, sino que nos pronunciemos si en una zona de acá de Huanchaco correspondía o estaba ubicado un pueblo originario. Es la primera vez, ¿no? En todo este tiempo que nos ha llegado un tipo de esta consulta, ¿no? No más. Y lo otro, bueno, es con respecto a un tema arqueológico que son los IRAS y que los atiende pues este patrimonio cultural, ¿no? Pero un poco la preocupación es, en el caso de las zonas donde están ubicados los pueblos originarios, ¿quién absuelve, no? ¿Quién absolvería en todo caso algún conflicto que se genere por este tipo de falta de información? Sí, ahí para poder comprender exactamente la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería para poder tener la respuesta más precisa posible? Sí, si es que, por ejemplo, los gobiernos locales tienen esta información o pueden directamente hacer la consulta al Ministerio de Cultura, pero no saben, o sea, no conocen sobre la existencia de la base de datos, ¿no? La gran mayoría, sobre todo aquellas áreas donde están ubicadas los pueblos originarios, ¿no? No sé si quedó claro, no fui por el otro lado, creo. O sea, lo que quiero saber es, perdón, lo que quiero saber es, formular la pregunta es con respecto al alcance que tenemos en el tema de la existencia de la base de datos,
dentro de zonas donde se generan este tipo de conflictos, ¿no? Y que se hace necesario, indispensable contar con esta información para que puedan resolver sus controversias, sus problemas que tienen de ubicación, de linderos, etcétera, ¿no? Sí, ya, a ver, me queda un poco más claro, ¿no? Ahí lo que podríamos decir es que efectivamente para la resolución de conflictos limítrofes o territoriales de comunidades campesinas y comunidades nativas de manera específica, le corresponde a la Dirección Regional de Agricultura o al sector agricultura de manera específica, porque es, digamos, la entidad competente o el sector competente. Sin embargo, eso no quita o no restringe la posibilidad de que como Ministerio de Cultura y a través de las direcciones desconcentradas podamos estar al tanto del proceso, podamos acompañar o hacer seguimiento o dar apoyo y asistencia técnica en los aspectos relacionados al diálogo con enfoque intercultural que debe sostenerse, ¿no? Eso creo que me parece que es bastante importante de señalar por el rol que tenemos como Ministerio de Cultura en relación a los pueblos indígenas originarios. Más que todo, digamos, la relación en torno al tema es de acompañamiento, seguimiento y asistencia técnica, porque los distintos temas tendrán sus distintas instancias en los cuales podrán ser resueltos. Si es que es un tema relacionado a la provisión de servicios de salud, se deberá ser, digamos, tratado con el sector salud, con el Ministerio de Salud o con la Dirección Regional de Salud. Si es que es un tema de saneamiento y así, ¿no? Y con linderos y territorios, específicamente con la Dirección Regional de Agricultura. Ahora, lo que también me parece relevante e importante ahí comentar es sobre el alcance, digamos, o el conocimiento que se pueda tener sobre la base de datos de pueblos indígenas a nivel local. Y al respecto, creo que en particular en algunos ámbitos, creo que la extensión y el alcance de esta información sí ha ido aumentando, sí ha ido extendiéndose, probablemente no en todos los ámbitos del país, pero en algunos creo que sí, ¿no? Tenemos un importante número de intercambio de documentación y comunicaciones con gobiernos locales y gobiernos regionales, principalmente de la Amazonía y del sur andino, por ejemplo, ¿no? Donde la población indígena está mayormente concentrada y donde existe un mayor conocimiento sobre el rol del Ministerio de Cultura y de la existencia de la base de datos de pueblos indígenas. Sin embargo, probablemente en otros ámbitos en donde la población indígena o los pueblos indígenas se encuentran menor, digamos, concentrados en una menor proporción, sí seguramente existe una brecha importante que cubrir en relación al conocimiento que puedan tener las distintas instituciones y servidores sobre la base de datos. Y ahí creo que está el reto que podamos tener también con el apoyo que podamos coordinar desde las direcciones desconcentradas de cultura en que puedan ayudarnos y apoyarnos en difundir la información de la base de datos, ¿no? La base de datos está pensada para que pueda ser accesible la información principal, claro está, que se tiene sobre cada pueblo indígena o las localidades de los pueblos indígenas a través de la página web de la base de datos, ¿no? Con el objetivo de que pueda estar a disposición y de acceso público y gratuito de todo quien quiera usar la información o acceder a dicha información. Mayor información de manera más precisa, procesamientos más específicos, siempre podrán ser solicitados o coordinados mediante los canales de comunicación. Precisamente la página web tiene una sección, ¿no? Mediante la cual se puede, digamos, solicitar o tener contacto de manera más precisa, ¿no? Voy a mostrarlo precisamente en este momento. Si es que los usuarios, cualquier persona entra a la página web de la base de datos, va a poder entrar a la sección contacto y nos va a poder escribir un correo, ¿no? Pongo mi nombre, pongo mi correo electrónico, pongo el asunto y el mensaje y se puede enviar el mensaje el cual va a llegar a nuestro correo institucional y mediante el cual nosotros vamos a poder recibir cualquier tipo de pregunta, comentario, aporte, solicitud y que podamos atender en la manera con la que contemos la información sobre lo que se nos solicite, ¿no? Entonces ahí más bien creo que, por ejemplo, en el caso de la libertad, nos ayudaría muchísimo que desde las acciones que se puedan desarrollar desde la Dirección Desconcentrada de Cultura se pueda también difundir la existencia de la base de datos y en todo caso, si es que existiese alguna duda, algún comentario adicional, siempre podrá ser atendido mediante este mecanismo, ¿no? Eso de mi parte. Magdalena, ¿nos dices quién seguiría? Sí,
Sí, gracias Francisco, gracias Narela por el aviso. También tenemos la mano levantada de Carolina Vilches, de la DDC Piura. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Tengo una consulta. Justamente el día de ayer, el jefe del Cernam Piura, de la zona reservada de Illescas, nos envió un informe de la Dirección de Consulta Previa, donde les hacen algunas observaciones al proceso de categorización de esta zona reservada, ¿no? Entonces, en el informe, bueno, lo que ellos nos piden es que les ayudemos a levantar esas observaciones porque no entienden bien a qué se refiere. Entonces, en el informe señala que según el CERNAM, no, la comunidad campesina de Sechura o San Martín de Tours no se superpone con la zona reservada de Illescas, pero según el BDPI del Ministerio de Cultura, sí hay una superposición total, ¿no? Con el territorio de esta comunidad campesina. Y luego en los ítems siguientes señala que la comunidad campesina San Martín de Sechura no pertenece a ningún pueblo indígena originario, por tanto no se afectaría ningún derecho colectivo por no tratarse de población indígena. Y en las conclusiones, ¿no? Señala que hay que el CERNAM señala que no hay superposición, el mapa del Ministerio de Cultura señala que sí, y por tanto les piden obviamente enviar su base su base cartográfica georreferenciada, pero también les piden que brinden una mayor información referida a los procesos migratorios de la comunidad campesina San Martín de Sechura, a fin de que sea considerado en su análisis sobre los criterios objetivos y subjetivos de identificación de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, señala que la comunidad campesina San Martín de Tours no es una comunidad, no es un pueblo indígena originario, pero que, y a la vez le piden información sobre los procesos migratorios de esta comunidad para que sea considerada como una población indígena. Entonces, bueno, a nosotros tampoco nos queda muy claro y sí necesitaríamos una orientación de parte de ustedes que de pronto no en este curso, pero sí mañana podría ser para que a su vez nosotros podamos ayudar a CERNAM con este tema. Gracias. Sí, muchas gracias por la intervención. Sobre este caso, justamente sí hemos tenido algún tipo de coordinación en relación al tema. Y ahí te comento lo siguiente, ¿no? Justamente la próxima semana, no recuerdo si es lunes o martes, vamos a sostener como Ministerio de Cultura una reunión con CERNAM respecto a este tema. Entonces, ahí precisamente se van a poder absolver o comentar algunas de estos temas, ¿no? Ahí los contenidos y elementos que has estado comentando son principalmente recomendaciones o conclusiones y recomendaciones que ha generado nuestra dirección de consulta previa. ¿Qué es lo que sucede en este caso, ¿no? El CERNAP busca, digamos, categorizar o aprobar la categorización de esta zona reservada de Illescas, ubicada en la provincia de Sechura, departamento de Piura, y para ello remite el informe de identificación de pueblos indígenas que ha realizado en la zona, el cual concluye que no existe población indígena originaria. Lo que realiza en ese sentido es que nos remiten el documento para que pueda, digamos, ser revisado y podamos nosotros brindar algún tipo de opinión o sugerencia respecto del documento. Sin embargo, como Ministerio de Cultura no tenemos opinión vinculante respecto de ese documento. Solamente tenemos opinión vinculante respecto de posibles procesos de consulta previa o de identificación de pueblos para la determinación de esos procesos cuando son procesos desarrollados por gobiernos regionales y gobiernos locales, pero este no es el caso con CERNAM.
Y ahí también, asimismo, es importante considerar que de acuerdo a la información con la que contamos nosotros actualmente por parte del sector agricultura, el territorio de la comunidad Sechura o San Martín de Sechura se superpone con el área de la zona reservada de Illescas. Cernam sostiene de que no existe esa superposición, probablemente tiene una información más actualizada que el sector agricultura o la Dirección Regional de Agricultura no nos ha transmitido o se las ha transmitido a ellos, no lo sabemos y precisamente al respecto vamos a poder reunirnos sobre ello. En todo caso, lo que podríamos hacer es conversar el día de mañana, en todo caso, para poder ponerte, digamos, comentarte un poco más, pero es un tema que sí precisamente estamos viendo desde la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas. Sí, listo, muchas gracias. Y también nos gustaría participar en esa reunión que van a tener con el CERNAN el día lunes o martes. Ya, sí, lo comento también con nuestro director general y te comento también para poder tener esa claridad. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Narela, no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. ¿No hay comentario en el chat, Magdalena? Sí, ya tampoco tenemos otra mano levantada. Ok, entonces estamos finalizando ya el bloque de preguntas. Nos vamos a ir a las principales nociones a modo ya de ideas, a modo de conclusión. Francisco, ¿nos dices más o menos algunas ideas claves para cerrar o que se han tratado en esta sesión y que sería bueno que sean rescatadas por los participantes? Sí, muchísimas gracias a ti, Narela. Creo que en este punto ya estamos cerrando precisamente ya nuestra última sesión de este curso introductorio de la base de datos. Es un curso, creo que es importante considerar que ha sido un curso que ha sido diseñado con el objetivo de poder desarrollar en amplitud y también de manera incisiva y precisa algunos aspectos relevantes sobre el trabajo que venimos realizando. Creo que es importante considerar la naturaleza de la herramienta, de la base de datos dentro del ordenamiento del Estado, mediante la cual nos indica que nuestra función y utilidad principal es la centralización y difusión de la información, más no necesariamente toda la producción de la misma, y por lo tanto tenemos ciertos límites y fronteras sobre las acciones que podemos desarrollar en función de la información. En todo caso, lo relevante es que por primera vez el Estado peruano tiene una herramienta, tiene un espacio mediante el cual se centralizan o se pueden centralizar todos los conocimientos e información de los pueblos indígenas o originarios que se van identificando a nivel nacional. Y me gustaría también puntualizar en decir que la herramienta, ¿no? La BDPI, si bien está administrada por el Ministerio de Cultura, no es únicamente del Ministerio de Cultura, sino más bien es de todo el Estado. Y como servidores públicos, como funcionarios en nuestras distintas instancias, desde nuestros distintos escritorios, creo que es importante considerar que es una herramienta que puede recibir aportes, comentarios y cualquier tipo de información desde cualquier espacio o diálogo en el cual se esté participando respecto de algún pueblo indígena, de alguna comunidad, de alguna localidad, de alguna lengua. Eso nos parece importante que pueda ser comprendido en este punto. Poco para poder sintetizar los elementos que hemos presentado el día de hoy. Esta sesión 4 ha tenido como objetivo poder explicar y profundizar de manera precisa los aspectos relevantes sobre la información tabular y geográfica con la que trabajamos regularmente. Para eso primero pudimos señalar los procedimientos mediante los cuales se actualiza la información, principalmente de las localidades que viene a ser el elemento central de esta herramienta, más no la única. Y asimismo también hemos cerrado un poco brindando algunas recomendaciones y ejemplos sobre cómo es que se complementa la lectura de la información tabular con la geográfica. Finalmente también hemos tenido la oportunidad de explicar las principales características y procedimientos para podernos solicitar información que pueda ser procesada por el equipo de la BDPI a partir de la información que administra, y más bien a partir de ello invitarlos a que cualquier tipo de duda, consulta que puedan tener
nos la puedan hacer llegar y nosotros gustosamente y con toda la disposición podamos conversar y dialogar y recibir aquella información o cualquier tipo de duda o consulta que pueda existir sobre la información de los pueblos indígenas u originarios. Le doy la palabra a Narela para poder continuar con esta última sección ya de esta sesión número 4. Muy bien, entonces lo que nos corresponde es la realización de la prueba de salida. Como les decía, es igual que la prueba de entrada, no hay respuesta ni buena ni mala. Magdalena está colocando el link en el chat del Zoom. Por favor, ingresen a responder lo que se les indica. Esto nos va a servir, como les decía, ¿no? Esto nos va a servir más que todo a nosotros como oficina para tener una medida interna del desarrollo de este curso. Les agradecemos que estén participando con el llenado, que hayan seguido las indicaciones a lo largo de estas 4 sesiones, el llenado de las listas de asistencia, de las pruebas de entrada, los trabajos grupales, haber cumplido con eso, muchas gracias. Se nota el entusiasmo de parte de ustedes por cumplir con lo que se les está indicando. Y también por prestar atención al curso, y eso se ve reflejado en los comentarios y preguntas que hemos recibido a lo largo del curso mediante el chat o de manera oral, ¿no? De parte de ustedes. Entonces, en los siguientes minutos vamos a dar un espacio para que puedan ser respondidas estas preguntas. Tenemos unos 10 minutos para poder ser desarrollado y estaríamos ya terminando con el curso con la captura de pantalla como foto final del curso. Faltando un minuto, les voy a ir avisando para ya regresar y continuar con la despedida.
Muy bien, muchas gracias. Hemos completado la actividad. Muchas gracias a todos. ¿Hay algo en el chat, me parece? La lista de asistencia estaba abierta los primeros minutos de la sesión. De todas formas, Magdalena, ahí te doy la posta con la persona que ha preguntado por la lista de asistencia en el chat para ya culminar con esta última sesión del curso. Muy bien, entonces, habiendo terminado la prueba de salida, le doy el pase a Francisco para que brinde las palabras de clausura y el agradecimiento a la participación de los participantes. Aunque eso es redundante, pero sí, porque como les decía, han estado activos y han cumplido con las actividades que les hemos venido recomendando y también diciendo a fin de tener una calificación o al fin de que sean calificados correctamente, ¿no? Muchas gracias a todos. Y si al final también quisieran brindar algunos comentarios más allá de la teoría del curso, sino sobre la experiencia de haber estado en estas sesiones, son bienvenidos a pedir la palabra. Mientras tanto, le doy el paso a Francisco, como les decía, para las palabras de clausura. Sí, muchísimas gracias a Narela y muchas gracias a todos y todas quienes han podido participar de este curso introductorio sobre la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios. Me parece que ha sido un espacio bastante importante mediante el cual hemos podido difundir y explicar, absolver dudas y puntualizar los aspectos principales sobre la herramienta que tiene a su cargo el Viceministerio de Interculturalidad en el Ministerio de Cultura. Creo que es bastante importante puntualizar que este curso fue diseñado, fue pensado para servidores públicos, precisamente del sector cultura, mediante el cual se pueda dar a conocer las principales características, pero también recomendaciones y sugerencias específicas sobre cómo interpretar la información que vamos procesando de manera permanente. Asimismo, también la implementación de este curso ha dado respuesta a una demanda que pudo ser identificada por la UCAT, ¿no? De cada una de las direcciones desconcentradas de cultura sobre la necesidad de conocer más sobre la BDPI. Y seguramente vamos a poder tener otros espacios u otros momentos en los cuales vamos a poder continuar nuestra coordinación y articulación de esfuerzos a partir de la información que manejamos, pero precisamente para poder aportar y poder brindar cualquier tipo de asistencia técnica, cualquier tipo de información para mejorar, para poder profundizar y puntualizar los aspectos o las políticas, acciones e intervenciones que desarrollan en sus propias direcciones desconcentradas. Yo quisiera agradecerles nuevamente. Vamos a mandarles, vamos a continuar la comunicación por correo electrónico mediante el cual pueda dar a conocer datos, nuestros datos de contacto, para que en todo caso puedan hacernos llegar cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de duda, comentario o posible incluso invitación a espacios de coordinación en los cuales consideren que sea oportuno que como equipo, como representantes de la base de datos de pueblos indígenas podamos también participar. Eso de mi parte. También seguramente en los correos posteriores a esta sesión vamos a indicarles también respecto a la evaluación de las prácticas calificadas que fueron desarrolladas. Y eso es todo. Me parece que hay algunas manos levantadas y probablemente podamos absolver o las preguntas o comentarios que se estén presentando en este momento. Sí, tenemos la mano levantada de Karina. Adelante, por favor. Muchas gracias por favor, por la palabra. Sí, el curso realmente es interesante, nos ha ayudado muchísimo. Sin embargo, creo que es importante acotar
Nosotros acá en Lambayeque hemos, desde el año 2015, hemos venido ya vinculando con las comunidades campesinas, tanto en Cañaris como en Incahuasi. Específicamente en trabajo sobre el patrimonio inmaterial, pero sí considero que debemos seguir trabajando con ellos, ¿no? En base a otras acciones o necesidades que ellos tengan, ¿no? Es por eso que cojo tu palabra, Francisco, en poder seguir, ¿no? Retroalimentándonos, viendo de qué manera nosotros también tenemos que tener o hacer el trabajo, ¿no? De repente si hay una acción, pero de esa acción, ¿qué podemos también sacar? Entendiendo la información que tiene que seguir, en este caso teniendo la BDPI, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir vinculándonos, entendiendo que esto es muy importante para el fortalecimiento tanto de ellos como de nosotros como institución, ¿no? Sobre el quehacer en este caso intercultural. Eso es, gracias. Muchísimas gracias, estimada Karina, y de todas maneras podemos seguir en coordinación y en articulación. Precisamente es en esa zona de Lambayeque, en la provincia de Ferreñafe, en las alturas de Incahuasi y Cañaris, donde también tenemos información sobre pueblos indígenas y seguramente podamos brindar mayor alcance y podamos retroalimentarnos también mutuamente. Muchas gracias por tu intervención. Si es que hubiera algún otro comentario en este punto, lo podemos recibir. Sí, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra intervención que podamos recibir en este punto. Si no hay, podemos pasar a la foto final de esta última sesión para que pueda quedar en nuestros registros. Le doy la palabra a Anarela. Sí, para no dejar al aire los comentarios del chat, Marcia de la DDC Madre de Dios nos dice que nos agradece por el curso brindado y seguiremos consultando. Gracias. Carolino de la DDC de Puno nos dice muchas gracias por el curso de capacitación. Nos ayudará mucho en nuestra labor en nuestras direcciones. Una vez más, gracias. Un gran abrazo desde la ciudad de Plata a cuidarse. Y Carolina de la DDC de Piura nos dice gracias por este curso. Ha sido muy didáctico, interesante y valioso. Marlene de la DDC de Cusco nos dice gracias Francisco y Narela, fue muy productivo, abrazos. Carlos de la DDC de Cusco también nos dice agradecido por la información a todos y todas. Vivian de la DDC de la Libertad nos dice muchas gracias por el desarrollo del curso, nuestra capacitación es importante para poder brindar, nuestra capacitación es importante para poder brindar un mejor servicio como servidores públicos. Muy bien dicho, Vivian. Giovanna de la DDC de Cusco nos dice muchas gracias por el curso de capacitación. Ivonne de la DDC de Cusco nos dice gracias por el curso y por el desarrollo. Karina de la DDC de Lambayeque, muchas gracias y seguiremos retroalimentándonos. Somos Ministerio de Cultura. Esta es forma de compartir. Muchas gracias. Qué bien que nos hayan podido comentar por el chat. Y nos anima a seguir impartiendo este tipo de talleres o de cursos en sí. Los animamos también a que usen la información y los recursos que les hemos venido presentando, como venía diciendo Francisco también, ¿no? Desde la web, y por si tienen dudas, solicitar información a la oficina. Entonces pasamos a la foto final del curso. Magdalena nos va a ayudar con la captura de pantalla. Si pudieran prender sus cámaras, los que pueden, préndala para que salgan en la foto. Karina nos dice que compartan el contacto. Sí, no sé si Francisco nos podría ayudar dejando de compartir la pantalla para tener la vista de galería, por favor. Sí, ahí está. Ya. Entonces, al igual que las sesiones pasadas, igual, en esta ocasión también somos pocos, entonces solo sería una captura. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2,
y 3. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Gracias, cuídense mucho. Gracias, Muchas gracias a felicitaciones, todos. Gracias, excelente Francisco. curso. Gracias, Sí. Francisco. Gracias, Narela, Magdalena. Muchas gracias por todo. Nos estamos comunicando. curso. Gracias. Nos estamos comunicando. Felicitaciones. Gracias. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias, muchas gracias a todos. Vivian. Bendiciones. Francisco. Compartan su contacto. Gracias, Gracias. muchos abrazos para todos. Gracias, Narela, Francisco, y saludos. De Gracias. nada, Marlene, cuídate. Cuídense todos, gracias. Gracias. Hasta pronto, Chao, un gusto, Narelita. gracias.